nombre es Josué de la Cruz y hoy les voy a hablar acerca de dos características del hipertexto: gradualidad y extensibilidad. Bueno, el hipertexto permite representar la información y acceder a ella desde una multitud de planos de información diferentes y también permite jerarquizar estos planos gradualmente. La estructura de un hipertexto compuesta de tres elementos fundamentales: nodos, enlaces y anclajes. Posee una modularidad diferente dependiendo de la forma en que se estructuran los nodos en distintos niveles dentro de la red hipertextual. A menudo se representa la estructura de un hipertexto en forma de árbol invertido con el fin de representar los diferentes niveles para que se muestren horizontalmente. Del nodo raíz parten las distintas ramas o niveles y de cada rama parten las distintas hojas o nodos según vamos descendiendo verticalmente por el hipertexto. Podemos distinguir entre profundidad y extensibilidad. La profundidad estaría constituida por el número de niveles o número de ramas que cuelgan del nodo raíz, mientras que la extensión o amplitud, la extensibilidad, estaría conformada por el número de hojas o nodos en un determinado nivel. Un hipertexto puede tener un gran número de niveles y ramas con infinidad de subniveles, según la profundización realizada en los diferentes aspectos de la información y el grado detallado con que se trata cada tema. La estructura de un hipertexto bien construido debe ser una estructura sistemática que obedezca a un modelo conceptual determinado por el que se establecen distintos niveles de jerarquización de los contenidos. La lectura o navegación de un hipertexto se ve afectada por fluctuaciones internas y externas que pueden originar puntos de bifurcación, pero el diseño jerarquizado del hipertexto tiene que obedecer a interfaz de ayuda, una base conceptual prefijada que establece unos límites de profundización y amplitud concretas en los temas a desarrollar para que el lector pueda elegir el grado de detalle y desarrollo de cada tema. El tamaño del hipertexto influye en la complejidad y determina el grado de complejidad del hipertexto, por lo que diseñar una buena interfaz de navegación que responda a una estructura conceptual coherente previamente prefijada y bien jerarquizada ayuda al lector a comprender mejor la información y a abordar en la que más le interesa. La incorporación en el hipertexto de herramientas de navegación y el ofrecimiento de un mapa de navegación ayudarán al usuario no solo a comprender mejor los contenidos, sino a saber dónde encontrarlos. Por su parte, el autor del hipertexto puede representar la estructura temática de la información por medio de un mapa conceptual que puede o no poner a disposición del usuario cuando dicho mapa no coincida exactamente con el mapa de navegación, ya que en el primero pueden englobarse los distintos niveles de profundización y establecer otro tipo de relaciones diferentes de las propiamente jerárquicas para representar la información. El hipertexto supone añadir una tercera dimensión al texto clásico, al texto plano de dos dimensiones. El texto clásico se sale de esta forma de su ubicación espacial, proyectando al lector a una mayor profundización o extensión de contenidos de interés. Así, al navegar por la red hipertextual, el lector puede decidir lo lejos o atrás que quiere llegar en una información y el grado de profundidad y amplitud, aunque también puede exigir herramientas que nos permitan acceder a la información de forma directa, bien buscando una información bien definida o totalmente abierta. Un hipertexto bien construido debe estar organizado jerárquicamente, además de semánticamente, y permitir acceder a la información de distintas formas dependiendo de las necesidades de cada usuario. Hablemos un poco de la extensibilidad. De las dos posibilidades que comprenden la gradualidad del hipertexto, profundidad y extensibilidad, podemos afirmar que la última, la extensibilidad, es una característica exclusiva que diferencia el medio hipertextual del medio impreso. Si en el medio impreso también podemos establecer diferentes niveles de profundización y jerarquización vertical, de arriba abajo, solo el hipertexto permite una gradualidad horizontal. La extensibilidad es la cualidad que permite a un hipertexto ir de lo secuencial a lo reticular, de la línea a la red con ramificaciones no jerárquicas ni lineales, sino asociativas y multilineales.
Esta cualidad se aplica tanto a una red hipertextual cerrada como a una salida de la World Wide Web. El texto se va ampliando y extendiendo a medida que optemos por seguir un enlace, sea este interno o externo, al propio hiperdocumento, y así podemos hablar de extensibilidad interna y extensibilidad externa. La extensibilidad está muy relacionada con otras tres características del hipertexto: conectividad, gradualidad y apertura. La extensibilidad externa viene proporcionada por dos factores determinantes. Por un lado, la apertura a la web, y por otro, la posibilidad del hipertexto de trascender su soporte. Los hipertextos pueden contenerse en un determinado soporte y a partir de ahí extenderse más allá de dicho soporte hacia una red intranet o internet. Son enlaces externos lo que hacen que el hipertexto sobrepase sus límites de horizontalidad y que el contenido se expanda de enlace en enlace hasta poder alcanzar, en teoría, una extensión infinita y una dimensión sin límites conocidos. Aunque un hiperdocumento consta de un determinado número de nodos, la extensibilidad sería la propiedad de ampliar dichos nodos al incluir nuevos nodos presentes en la red. Aunque con unos límites bien definidos, cualquier hipertexto de la web puede expandirse indefinidamente, puesto que permite agregar nodos sin cambiar una estructura previamente diseñada y fijada. De esta forma, se redimensiona cada vez que cualquier otro autor de otro hipertexto introduce un enlace cuyo anclaje o punto de destino es nuestro propio hipertexto. Colgar nuestro hipertexto en la web abre la posibilidad de que éste pueda ser enlazado a otras páginas web y que puedan ser extendidos por medio de enlaces y adiciones ajenas a la voluntad del autor del hipertexto inicial. Pero también la extensibilidad puede ser una característica previamente buscada, ya que muchos autores de hipertexto se agrupan en círculos de interés y enlazan o anillan su web para intereses temáticos. Un anillo web es una cadena de sitios web que tratan del mismo tema y que están conectados con enlaces directos, ya que cada miembro del anillo muestra en su sitio web una lista accesible donde constan todas las demás web que pertenecen al anillo. Los vínculos están enlazados de tal manera que se podría recorrer un círculo imaginario que los uniese. Lo normal es que exista una web central que los agrupe y que ésta posea las herramientas necesarias para suscribirse al anillo. Hoy también los autores de webblogs se agrupan en comunidades y podemos encontrar diferentes blogs reunidos bajo una misma temática y que se enlazan los unos a los otros. Se trata pues de un mecanismo que favorece la extensibilidad mediante enlaces temáticos de tipo horizontal que ofrecen una navegación semántica más o menos guiada, puesto que ofrecen un recorrido a seguir mediante una exploración sin salirse de la misma temática. Algunas aplicaciones de la web semántica avanzan en esa dirección y se han hecho intentos de agrupar webs, ya sea de forma automática, mediante el uso de metadatos y ontologías, o mediante enlaces agrupados de forma manual para generar mapas conceptuales y mapas de navegación que den acceso a las diferentes webs que traten un mismo tema o dominio específico del conocimiento. El término extensibilidad se suele usar en programación para definir la facultad de flexibilidad para el cambio que posee un programa o aplicación determinada. Por ejemplo, para referirse a la capacidad que tiene un programa para soportar nuevas funcionalidades cuando se produzcan cambios o se incorporen nuevos elementos sin que se alteren los elementos a bases existentes o alterando mínimamente los existentes. Algo similar se puede aplicar al hipertexto, ya que este permite añadir nuevos nodos sin variar su estructura, y esta facultad se debe a la facilidad de los enlaces, de combinar entre sí documentos propios y ajenos. La extensibilidad puede afectar tanto a los jus codina en libro digital y denominar microtexto y macrotexto. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michel Esteves y en el tema que me toca exponer, que es el tema acerca de las características del hipertexto, voy a hablar acerca de dos conceptos o elementos que son sumamente importantes al hablar acerca de las características de hipertexto. Y yo me refiero a la interactividad y también a la usabilidad. Estaremos viendo la importancia de estos conceptos, cómo estos conceptos se pueden aplicar al usuario y cómo estos conceptos pueden ayudarnos bastante en el día a día. Voy a empezar hablando acerca de la interactividad, de su importancia, de su uso y de cómo esto es sumamente importante y de suma utilidad para cualquier usuario. En primer lugar, la interactividad tiene que ver con la comunicación entre las personas y los dispositivos o los contenidos digitales. Tiene que ver con esa interacción, con esa comunicación que se da entre un usuario, dispositivos y contenidos digitales, ya sea en redes sociales como Facebook, como Instagram, como X, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que un programa o un contenido responde a las acciones de la persona que lo está utilizando. En pocas palabras, es lo que te permite, o sea, la interactividad es lo que te permite navegar por un sitio web, utilizar una red social o jugar con tu videojuego favorito. Así que hasta ahora estamos viendo la importancia y el valor que tiene la interactividad para cualquier usuario. Gracias a la interactividad, pues la comunicación bidireccional entre personas y máquinas es posible. O sea, no es solamente direccional de un lado, sino que gracias a la interactividad, pues esa comunicación puede ser tanto del usuario hacia las máquinas y de las máquinas hacia el usuario. Es muy distinto, por ejemplo, de ver en la televisión, la radio, el periódico, porque en estos casos tu única opción es consumir el contenido que recibes. O sea, la radio, la televisión y el periódico no te brinda una comunicación bidireccional, sino solamente direccional. Es decir, que tú tienes que conformarte o no con el contenido que te puedan brindar esos medios de comunicación, ya que no cuentan con la interactividad. Por ejemplo, al hacer clic sobre un elemento interactivo pasa algo muy importante. Puede ser que aparezca otro sitio web, se abra una ventana o se descargue un contenido, y cuando tú interactúas con estos elementos, lo que se muestra depende de tus acciones. O sea, tú tienes el dominio, ya sea de imágenes, iconos, gráficos, enlaces, videos y audios. Todo este conglomerado forma parte de la interactividad que se da entre un usuario y la máquina. Entonces, esa interactividad entre usuario y máquina es bidireccional gracias a este elemento tan importante del hipertexto. Ahora voy a pasar a otro tema que tiene que ver con las características de hipertexto, y ese siguiente elemento del cual voy a hablar es la usabilidad. La usabilidad tiene que ver con los atributos que hacen que un sitio web sea fácil de usar para los visitantes. Una de las características que es importante o que es de sumo valor cuando se habla de sitios web es que ese sitio web sea fácil de usar, que sea fácil de manejar,
porque hay diferentes tipos de usuarios. Hay usuarios que quizás no tienen la destreza o los suficientes conocimientos para manejar un sitio web, y mientras más fácil sea, pues es mucho mejor para ese tipo de usuarios. Entonces, la usabilidad se enfoca en aspectos como el diseño gráfico, la presentación y organización de la información, para que cuando un usuario acceda a ese sitio web, pues pueda encontrar con suma facilidad lo que anda buscando. Así que la usabilidad tiene que ver con hacerle la vida más fácil a cualquier usuario que acceda a ese sitio web. La usabilidad busca entonces que el usuario pueda navegar sin mucho esfuerzo y sin perder tanto tiempo dentro de ese sitio web. Este proceso empieza desde que el usuario entra al sitio y toma en consideración la velocidad de carga, la logística del menú y sus secciones, el diseño y la organización de los elementos gráficos. Todo eso que acabo de mencionar, los elementos gráficos, el diseño, las secciones que tenga el sitio web, la velocidad con la que se entró al sitio web, todo eso tiene que ver con la usabilidad, que la página no muestre errores, la optimización de los textos, el funcionamiento del chat en caso de que esa página web tenga chat, los formularios, la barra de navegación, botones y demás elementos. Así que para que la interfaz del sitio web y cada una de sus páginas sea amigable, sencilla, rápida e intuitiva, se requiere el trabajo de diferentes profesionales